Hoy en Actualidad y Psicoanálisis vamos a hablar de un pecado capital, como es la ira. La ira muy frecuente en esta época post-pandemia gutural. Yo no sé, aumentó la ira. Le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, el señor Osvaldo Peuner, ingeniero, escritor, estudioso, muy culto, y le gusta el humor, le gusta la teoría del humor y el taller del humor. Tuvo taller del humor, no sé si seguís con eso. Sí. Sigue, tiene un programa en YouTube, Buenas Razones, programa de cultura general, que es realmente un placer escucharlo. Así que los invito a escuchar por YouTube Buenas Razones. La ira, qué tema, ¿no? La ira, qué sentimiento horrible es. Sentir ira, hay gente que le da placer ser iracundo. Yo me acuerdo de la película con Jack Nicholson, Un día de furia. La furia, ahora vamos a hablar con Osvaldo, tiene que ver con la ira, traspasó cuantitativamente la ira y se transformó en furia. Un día de furia, acá hay muchos días de furia. Yo no sé qué le pasa a los porteños, porque creo que también es algo de la zona. Parece que en las provincias se vive más relajadamente y con mejor humor. Acá está todo el mundo con ira, irritable, con poco tiempo, con poco amor, con poco afecto. Realmente estamos viviendo un ciclo de ira. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, como les dije, el señor Osvaldo Peuner, que ya nos visitó otras veces, hace mucho que no viene. ¿Cómo estás, Osvaldo? Yo me siento bien. Me encanta saber que voy a poder penetrar en el tema de la ira porque soy un iracundo. Entonces ya me siento bien. ¿Eh? Claro, puede dar un goce erótico la ira en el Sí. inconsciente. Puede dar la ira un goce erótico. ¿Por qué no? La ira es maravillosa porque, digamos, si tomamos un continuo en los enojos, porque empezamos con un enojito, y vamos creciendo en el tipo de conflicto que vamos teniendo o encontrando o imaginando, hasta que llegamos a un punto donde se vuelve tan intenso que uno pierde la cabeza. Porque el factor importante de la ira es que uno llega hasta donde uno pierde la cabeza, que es algo que lo discutimos siempre en el humor. Es decir, siempre decimos, cuando hay llanto, digamos que hay tragedia, la manifestación es el llanto. Cuando hay comedia, está la risa. En esas dos situaciones uno pierde la cabeza. En el humor nosotros no perdemos la cabeza, siempre somos conscientes. Freud lo explica mejor que cualquier otro porque escribió su libro El chiste y su relación con el inconsciente, donde explica todo lo que... ¿Quién? Freud, Sigmund Freud, Sí. ese muchacho que se dedicaba al psicoanálisis. Es mi maestro. Ah, ¿es tu maestro? Sí. No, mío Así no que fue algo porque conozco a mí de no Freud. me dio mucha... Pero bueno, pero después cuando llega al humorismo, él presenta el caso tan famoso del hombre al que van a llevar a ejecutar, está en el carro con la soga al cuello, empieza a andar el carro, se larga a llover y dice, linda manera de empezar la semana. Es decir, eso es consciente, eso es correrse de la tragedia
darle un perfume de comedia y ahí mirar de otra manera. No llegar al Tinelli, digamos que es donde se olvida que hay una tragedia. No, no se olvida que hay una tragedia. Entonces, en el tema de la ira, es lo que también pasa con el odio. Es decir, es tan irracional que uno quiere que ese objeto que está enfrente de él, ese ser humano que está ahí, desaparezca. Claro. Es decir, quiere que se esfume. Entonces, o que ese ser humano es un enemigo que lo va a matar. Por supuesto. Ojo. Y otra cosita quiero agregar. Tanto la comedia como la tragedia tienen el mismo núcleo de gestación, que es que el complejo de Edipo, porque siempre tiene que haber una triangulación para que haya tragedia y para que haya comedia. Claro, claro que sí. Entonces el núcleo es el mismo. En la ira yo creo que se barre con todo. Como vos bien decís, se pierde la cabeza, ¿no? Y estamos viviendo una época en que muchos pierden la cabeza. Pero ahora que mencionaste Edipo, siempre volvemos a los griegos. Por alguna razón siempre están ahí. Nosotros somos occidentales, somos gente que tiene una lógica, que es una lógica del lo que es A es verdad y si es no A es falso. Y no podemos salir de ese esquema. Si fuéramos hindúes, por ejemplo, sabemos que hay varios caminos que nos llevan a la verdad. Si estamos en el budismo zen, sabemos que el A y el no A, los contrarios, pueden ser los dos ciertos al mismo tiempo. Después del gaísmo del Dalai Lama, yo pongo con un signo de interrogación qué es el budismo, cuál es el objetivo, cuál es su llegada y cuál es su trabajo en el interior del ser humano. Porque el Dalai Lama hizo una transgresión con un niño y con una niña, y uno puede decir, está gagá. Bueno, si está gagá, que renuncie o que lo hagan renunciar. ¿Por qué sostienen a un supuesto paidofílico? ¿Por qué lo sostienen? Veo que no estás enterado de nada. No estoy de para esa nada. noticia. Para mí, el Dalai Lama es el personaje, y aparte es un personaje muy peculiar, porque es tibetano, obviamente. En realidad, yo estaba tirando más hacia el budismo zen, ¿no? Que donde están estas situaciones de casi paradójicas, pero son de contralógica realmente, que nosotros de alguna manera nos cuesta mucho aceptar estos caminos, pero aparece un señor en el mundo, el señor Nietzsche, que de pronto contempla eso, ve que situaciones de locura como las que tenemos nosotros fueron manejadas por Confucio en la China, fueron manejadas de una manera muy peculiar, como había señores feudales guerreando tremendamente, entonces él se dedica a escribir las analectas que dice, ¿cómo hago con este rompecabezas para que no se peleen más? Entonces, ¿qué hago con este Lego? Dice, tengo que generar caballeros. Caballeros, es decir, dar todo el ceremonial y todos los procedimientos para que esta gente salga caballeros. Bueno, ¿qué son caballeros? Es algo muy complicado. Pero si recordamos una obra teatral que se llamaba El Hombre de la Mancha, un musical, El Hombre de la Mancha, donde están Don Quijote y Dulcinea, pero no está
está inspirado en algún aspecto de Don Quijote, pero no es Don Quijote. Entonces Dulcinea le dice, ¿qué es un ideal? Entonces Don Quijote le dice, es la misión del caballero. Lo dice José Sacristán, ¿no? Dice, es la misión del caballero. Y ella le dice, ¿pero qué? Dice, bueno, no es la misión, es el deber del caballero. Y ahí se corrige, le dije, es el privilegio del caballero, tener un ideal y vivir para ese ideal. Entonces, nosotros que estamos viviendo en todo este caos, decimos, ¿dónde están los ideales? Es decir, ¿por qué se llega a la ira? Se llega a la ira, se llega a los enojos, porque en gran parte no hay ideales. Los ideales están todos tapados con avideces, con apetitos, con otras cosas. Están manoseados los ideales. Los ideales están manoseados. Bueno, eso sí también. Cuando estás al límite de la supervivencia, creo que los ideales se ensombrecen. ¿Cómo haces para tener ideales si tenés hambre? ¿Cómo haces para tener ideales si no tenés la certidumbre que vas a llegar a mañana? ¿Cómo mantener los ideales con un COVID en el cogote que te pone en presencia de la muerte real? Y no hay defensa. Empezaron a aparecer las vacunas. Pero antes de aparecer las vacunas hubo mucha gente muerta. Mucha muerte. Es cierto, pero si tomás a esa misma gente y ves que pasó la situación, digamos, pasó la situación más trágica, y de repente vos ves que está, en lugar de estar viviendo la vida, la está pasando de una manera casi diluida. Sí. Está perdiéndola en, no digo entretenimientos muy, muy superficiales, pero casi. Uno escucha las conversaciones en confiterías o en otras y dice, pero estos están tirando la vida a la basura. O reencontrémonos entre amigotes para darnos palmoteadas en la espalda sin ninguna sustancia. Entonces vos decís, bueno, pero estos no están tratando de hacer lo que decía Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Es decir, somos equilibristas entre el bien y el mal, y estamos haciendo nuestro trayecto. Perdóname, Osvaldo, pero cuando vos no tenés claro por una evolución o involución histórica social, no tenés claro qué es el bien y el mal, es muy difícil, yo pensaba, tomar tantos caminos para la solución, como pensaba Confucio. Es decir, que para poder tener la libertad de encontrar todos esos caminos para llegar a un objetivo, un ideal, como hablábamos, hay que tener claro primero qué es el bien y qué es el mal. Toda nuestra generación pasó la época de las películas de cowboy, donde estaba el bueno, muy bueno, y el malo, muy malo. Ahora todo es una confusión. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Entonces, en esa ambigüedad entre el bien y el mal, es muy difícil llegar a un resultado donde si no llegás a ese resultado, no podés encontrar varios caminos de la libertad. Es imposible la libertad si la esencia no está perfectamente instalada. Y como todo es todo y nada es nada, entonces evidentemente es muy difícil. Creo que uno de los problemas serios que en este momento se me ocurrió hablando con vos
realmente el problema, lo pienso hace mucho tiempo, es que no está claro qué es el bien y qué es el mal, desde pequeñitos. Entonces vos no podés crecer y evolucionar, ni podés ser libre. Ser libre es algo muy complejo y la esencia del sujeto tiene que estar perfectamente instalada. Para que esté perfectamente instalada, primer pasito, step by step, primer pasito, tenés que saber lo que es el bien y lo que es el mal. Una vez consolidado eso, podés arrancar por los caminos de la vida, que es la expresión de la libertad. Claro. La gente cree que libertad... ¿Vos te diste cuenta que todos los conceptos se distorsionan? Sí. Desde la emergencia del átomo, del gran Einstein, a la bomba atómica. De hablar de libertad, libertinaje. Todo está distorsionado en la comprensión de la mayoría de los que escuchan. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Son claros los conceptos. yo creo que hay varias cosas. A ver. Si vos tomás el diccionario ideológico de Casares, de la Real Academia Española, que es un diccionario de ideas afines. Si vos tomás la palabra bien y vas tomando ideas afines, que no son sinónimos, son ideas afines, y las vas derivando, después de un rato largo, llegás de bien hasta mal. En algún lugar hay un pequeño quiebre, alguna fisurita, pero se llega. Ahora, si vos tomas en la literatura lo más grande para mí, que es Dostoyevsky, para el bien... Para vos el más grande es Dostoyevsky. Dostoyevsky es Gardel, aunque suena mejor Shakespeare. Y tiene mucho más humor Cervantes. Pero de cualquier manera yo te diría que es un trío bastante bueno. Entonces, Dostoyevsky, para decir qué es el bien, tiene los hermanos Karamazov y tiene una estructura perfectamente definida para decir qué es el bien. Empieza de Dios o del bien, como diría Platón, el mundo de las ideas, pero empezás de Dios y a través de una cadena, eslabones, va llegando hasta cierta gente, el bien. Todo muy estructurado, con distintas jerarquías, divino, aparte hecho novelado de lujo. Cuando llega al mal, tiene otro libro que es Los Poseídos, en donde vos decís, pero ¿de dónde comienza todo este mal? Stavrogin, Piotr Stepanovich, son tipos malos, pero vos no captás de dónde viene, dónde surge, cómo es el caos. Es como si fuera una falta de estructura que te lleva al mal. Entonces, no está tan definido. Es decir, el bien está perfectamente definido, el mal no. Cuando llegas a un poeta, hay un poeta norteamericano excelente que se llama Archibald MacLeish, que dice: If God is God, he's not good. If God is good, he's not God. Translate. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Dios es Dios, no es bueno. Si Dios es bueno, no es Dios. Es decir, Dios no acepta adjetivaciones. ¿No Bueno, acepta que...? Adjetivaciones, ¿no? Tipo de... si es bueno o es malo. Si es bueno o es malo. Claro, pero primero tenés que creer en Dios. Bueno, para leer. Mirá vos cómo fuiste declinando tu discurso y apareciste con Dios. Y bueno, Dios es... Cómo en el fondo del alma de cada cual estamos atravesados todos
Todos por el estamos. tema de Dios, ¿no? Escúchame, esto es como un cuento. ¿Cómo es un cuento? Ya que hablamos un poquitito de Nietzsche y de un poquito de literatura. Estamos haciendo ese equilibrio, pero en un cuento se dice el cuento es final. La primera oración tiene que disparar hacia la última, tiene que cerrar perfectamente. Una vida, también, si querés buenos finales, mejor que tengas principios. Obvio. Si no tenés principios, ¿viste? No hay finales. No hay tampoco, finales. claro. Ahora, el que capta esto bien, Estamos terminando el programa porque ya el director está manoteando. es la ira que le está atacando. No tiene ira, es preciso Ah, es con el preciso. tiempo. 2 palabras de la ira, que es nuestro tema. Yo creo que la ira tiene que ver con la impotencia, no solo sexual, con la impotencia para poder hacer cosas. Y yo creo que hay que agregarle la ira, que es una falta de razonamiento, una falta de lógica, Claro. que no le permite a uno encuadrarla dentro de algo. Pero si vos estás iracundo, como dijiste hace un rato, y perdiste la cabeza, ¿cómo vas a poder pensar? Yo sé cómo. Leo Maslia tiene un episodio que se trata cambio de cabezas, en donde todos van cambiando la cabeza. Entonces busco una cabeza un poco más lógica que la mía y me va a ayudar. No, ese es un humor, un chiste que no cierra, para mí no cierra, ¿no? Bueno, No. Para mí vos podés tener toda esta libertad discursiva por todo lo que estudiaste y todo lo que leíste, pero porque tus padres te enseñaron desde siempre que estaba el bien y dónde estaba el mal. Y si vos no tenés esa formación primaria, es muy difícil despegar y salir a la vida y encontrar todos los caminos de Confucio y la libertad. Porque cuanto más camino encontrás, más libre sos. Se ríe Osvaldo porque nos están haciendo señas. Muchas gracias, Osvaldo. Y te hizo reír mi director, el señor Sebastián Toro, que es una joya realmente, no solamente como director, sino como persona. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer. Muchas gracias por aceptarla. Sé que estás muy ocupado, Osvaldo. Es un gusto, un gran gusto, y voy a ver dónde descargo mi ira en este momento. ¿Y por qué estás así con ira si estás con gusto? Esa es la... Ahí vamos. Vamos a las reflexiones finales, como siempre. Qué temazo la ira, ¿no? ¿Quién no ha tenido ira? ¿Qué es la ira? Es un enojo furioso. Como hablábamos con Osvaldo Peuchner, es un enojo que va evolucionando, va cargando las pilas, el enojo, hasta que se pierde la cabeza, dice Osvaldo. Entonces, en la ira, uno está loco, porque si perdió la cabeza, es que está loco. Nadie lo puede pensar así, pero creo que en el diálogo quedó claro.
Si uno pierde la cabeza cuando se enoja mucho, y como dice mucha gente, veo rojo, veo nublado, me da vuelta todo, es que ahí se pierde la posibilidad de pensar, de razonar. Hoy yo pensaba antes de grabar el programa, qué difícil es pensar para mucha gente. Parece algo traumático pensar. El otro día le dije a una paciente, ni bien empezó la sesión, que le iba a interpretar. Ay, no me castigue, dice. ¿Qué es interpretar? Es pensar en la búsqueda del deseo inconsciente, en la investigación, es pensar qué quiso decir con lo que dijo. Lo vio como un castigo. Y no es solo una paciente. Hay mucha gente que se siente criticada, violenta, sobre todo cuando uno interpreta apasionadamente. Es decir, que se puede pensar, se puede interpretar y puede ser mal tomado por el otro. Eso causa una cierta irritación, pero puede ser que la irritación uno se la autoanalice y zafe, pero ahí no perdió la cabeza, como decía Osvaldo. No es ira, no llegó a la ira, quedó en la puertita de la ira. ¿Cómo se logra esto? Con psicoanálisis. Hay gente más iracunda que otra. Depende también de la vida que lleve, del país que viva y de las posibilidades que tenga. Yo creo que la ira, como le decía Osvaldo, tiene que ver con la impotencia, como la violencia. Tiene que ver con la impotencia, no solo la impotencia sexual, la impotencia para poder hacer cosas, la imposibilidad de hacer, la imposibilidad de pensar y la imposibilidad de sentir. Nos vemos.